Una voz más se sumó a las advertencias hechas al gobierno de la 4T en el sentido de que si no se fortalece el Estado de Derecho y el combate a la corrupción, México no podrá tener un crecimiento económico estable, una atracción permanente y sólida de la inversión con el fin de que los mexicanos salgan de la pobreza. Y en esta ocasión la advertencia vino nada más y nada menos que del Premio Nobel de Economía 2024, el académico James Robinson, ese mismo al que Carlos Slim hace no mucho tiempo, unos meses quizá, le llamó imbécil por señalarlo como un representante del llamado capitalismo de cuates. Quédense conmigo. Y en efecto, dijo que México es más corrupto ahora que durante los gobiernos del PRI, aunque no fue tan textual, vamos a llamarlo así, sino fue mucho más elegante. Esto fue lo que dijo. De acuerdo con el Banco Mundial, tanto la calidad regulatoria como el control de la corrupción en México se han deteriorado desde el año 2000, por supuesto, iniciando con el primer gobierno de la alternancia de Vicente Fox, posteriormente el gobierno de Felipe Calderón, luego el regreso del gobierno del PRI con Enrique Peña Nieto y ahora 2 sexenios de la llamada 4T. Es decir, México no ha avanzado en el control regulatorio ni tampoco en el control de la corrupción, a pesar que cuántas veces incontables dijo Andrés Manuel López Obrador sacando su pañuelito blanco que ya se había terminado la corrupción. Entonces, bueno, pues el Premio Nobel de Economía presente en la Convención Nacional Bancaria aquí en México dijo lo anterior, aunque también dijo que se muestra optimista respecto al panorama económico de nuestro país, siempre y cuando se le dé impulso al sector privado. Al participar en la 88 Convención Bancaria, el académico destacó que en el terreno político México ha progresado de manera relevante, pero no al mismo tiempo en el fortalecimiento del Estado y el empoderamiento de la sociedad. Muy al contrario de lo que afirma la 4T, por lo visto. A pesar de los sólidos avances registrados en las últimas décadas para fortalecer la democracia en el país, México ha tenido retrocesos en el Estado de Derecho, combate a la corrupción y calidad regulatoria que obstaculizan el crecimiento del Producto Interno Bruto, dijo James Robinson, Premio Nobel de Economía 2024. Participó con la conferencia La importancia de las instituciones en el desarrollo de los países. El académico destacó que en el terreno político México ha progresado, pero no al mismo ritmo en estas áreas que ya he mencionado. Dijo, el poder político se ha distribuido mejor desde que el PRI dejó el poder en el año 2000. Sin embargo, para México ha sido difícil mejorar otros aspectos de la inclusividad en las instituciones políticas, la capacidad del Estado. De acuerdo con el Banco Mundial, tanto la calidad regulatoria y el control de la corrupción se han deteriorado desde el año 2000. Una gran ventaja que tiene México, agregó, es que la sociedad tiene en la actualidad altos niveles de confianza en el gobierno. Se refiere así a la elevada popularidad que tiene Claudia Sheinbaum de acuerdo a las encuestas, y agregó, y de las mejores calificaciones en la interacción con los servicios públicos entre los países de la OCDE, por lo que debe aprovechar ese capital político para fortalecer las instituciones. Aquí lo que claramente no mencionó con todas sus letras el académico es que estas instituciones no se están fortaleciendo, sino al contrario, se están debilitando. Ahí está la destrucción del Poder Judicial, ahí está el apropiamiento del Instituto Nacional Electoral por personajes afines a la 4T, el Tribunal Electoral del Poder Judicial. También está pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no hace mucho, un par de días, su titular Rosario Piedra Ibarra dijo: no somos un contrapeso del Estado.
somos parte de él, del Estado. Entonces, no hay fortalecimiento de las instituciones, sino al contrario, el concentramiento del poder en unas pocas manos. Y otro elemento de esto, pues, es la ley censura, que en estos momentos se discute en el Senado en una serie de conversatorios o foros que no son más que una simulación organizada por Javier Corral y, como bien dijo Marco Levario Turcot, pues su afán, el afán de Javier Corral, no es apoyar el debate, no es impulsar la apertura de los medios, no es impulsar una mejor regulación, es simplemente no caer en el tambo. Así de fácil. Bien, dijo James Robinson que para lograr el bienestar económico generalizado, la redistribución del ingreso es una buena política, es decir, dijo que no es mala idea. No son mala idea los programas de apoyo social, pero es una idea limitada, ya que se enfoca más en las personas en pobreza extrema y desatiende otros aspectos para mejorar los estándares de vida y desarrollo de toda la población. Para lograrlo es necesario fomentar un entorno que permita tener un sector privado dinámico. Nunca ha habido un crecimiento dinámico sin un crecimiento rápido, perdón, sin un sector privado dinámico. Para esto no hay excepción a la regla. Hay que recordar que cada institución, organismo o especialista que se dedica al análisis del desarrollo en los países y que mide cómo crece el Producto Interno Bruto, cómo va la fortaleza de las instituciones a nivel mundial, sin excepción alguna, han señalado la corrupción como el gran problema de México. Y sí, Andrés Manuel López Obrador lo hizo también como opositor, pero como gobernante no impidió la corrupción, sino al contrario, la favoreció. Tenemos aquí como ejemplos 10 casos que recuperé para ustedes, así nada más al aire, pues porque podrían ser decenas de ellos. Recordemos, por ejemplo, el caso de Rocío Nale, que ahorita está demandando a Cuitlagua García, que es otro caso. Rocío Nale y sus propiedades millonarias, propiedades por más de 100 millones de pesos cuando sus ingresos no alcanzaban para eso, y de la mano pues los sobrecostos en la refinería Dos Bocas, lo que gastó en su campaña para llegar a ser gobernadora en Veracruz, además de ser nacida en Zacatecas y manipular la ley para que se le permitiera ser gobernadora de un estado del que no es originaria. Cuitlagua García, sus abusos legales, el saqueo al sistema de salud de al menos 1,600 millones de pesos, van 2 casos, el caso de Segalmex, la gran estafa del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que se calcula en al menos 15,000 millones de pesos. Yo he visto trabajos periodísticos que calculan la estafa en alrededor de 20,000 millones, y la impunidad de que goza Ignacio Valle, el exdirector de Segalmex, con algunas personas en la cárcel, pero no él, el principal ejecutor y permisor de esta estafa. También la impunidad del escándalo que protagonizó este individuo, David León. Ustedes se acuerdan, David León, el que entregó sobres amarillos a Pío López Obrador y que se le vio en un video a inicios del sexenio de AMLO, difundido el video por Carlos Loret de Mola, que llevó incluso a una demanda interpuesta por Pío López Obrador en contra del periodista. El corrupto es Pío, el corrupto es David León y el demandado salió siendo Carlos Loret de Mola. ¿Qué me dicen en el punto 5? Los escándalos de plagio. Yasmín Esquivel, la más mediática, por decirlo así, pero también Claudia Sheinbaum con los plagios en su tesis de licenciatura y de maestría, Delfina Gómez en los plagios en su tesis de licenciatura también, y el propio AMLO, aquí lo documentamos, su tesis plagiada a un libro de Reyes Heroles. En el punto 6, la corrupción en Pemex, Octavio Romero Oropesa, que aun cuando tiene muchos señalamientos de corrupción, se le recuerda, bueno, aparte de las pérdidas millonarias en la petrolera,
por los contratos que le dio a Baker Hughes por la cantidad de $194 millones, contratos que fueron cabildeados por Caroline Adams, la esposa de José Ramón López Beltrán, y la casa en la que habitaron en Houston, la famosa Casa Gris. En el punto 7, las propiedades millonarias de Irma Heréndira Sandoval y John Ackerman, que dijeron nos las regalaron. De repente ya saben ustedes que algo tienen de suerte los que están en el poder, que de repente todo el mundo les dona terrenos, propiedades, casitas en la playa, donación a peso el metro cuadrado, y así se la van llevando. En el punto número 8, Ana Gabriela Guevara, que fue titular de la CONADE y que desvió recursos por muchos millones de pesos, le quitó sus apoyos a los atletas y se fue impune del cargo de la CONADE. Alejandro Esquer, el que fuera secretario particular de Andrés Manuel López Obrador y que entre diversas corruptelas destaca su participación en el famoso carrusel de depósitos en 2017, vinculado con el fideicomiso por los demás, este fideicomiso que recogió donativos supuestamente para darle a los damnificados por el sismo de 2017, pero que en realidad fue una pantalla para recoger dinero en efectivo, quién sabe de dónde, y repartirlo. Algunos apoyos sí se dieron a damnificados y otros quién sabe a dónde más fue a dar el dinero. El fideicomiso por los demás es un caso en sí mismo, pero bueno, lo tomamos como parte del punto 9. En el punto número 10, y como dije, es nada más algunos ejemplos como para recordar, Luis Crescencio Sandoval, el ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, con los sobrecostos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en la construcción del Tren Maya, además de su compra a un precio menor de un penthouse o un departamento de superlujo, que él dijo, bueno, es que lo compré sin acabados, hubo una oportunidad, fue un préstamo que agarré, en fin, que bueno, casos hay muchísimos más, baste estos 10 puntos solo para recordar que con la 4T la corrupción no se erradicó, sino al contrario, se incrementó, y que además se volvió una forma de gobierno, porque a eso vinieron, llegaron a robar, llegaron a saquear. Y otra muestra, pongamos un punto 11, los 47,000 millones de pesos que Claudia Sheinbaum dejó de gastar tan solo en el área de salud, tan solo en el primer trimestre de 2025.